A las 20:37 minutitos, un debate más entre tantos otros. Es de esperar que lo podamos cerrar porque el problema de la Argentina son los debates que se inician y que no se cierran, por lo tanto reaparecen periódicamente, ¿no? Tenemos tantas materias pendientes en esto, pero lo cierto es que hay un pedazo de nuestra historia que tiene que ver con eso que se llamaba la Junta Nacional de Granos, que fue liquidada durante el menemato. Esa Junta Nacional de Granos que, entre otras cosas, adquiría cereales como el trigo para, de alguna manera, regular su precio interno, tener stock de intervención y, de esta manera, controlar algo como podía ser de vital importancia, como era el precio del pan. Ese mercado, por supuesto, ahora está ligado al valor internacional del trigo. ¿Quién tiró el tema? En una entrevista, Felipe Solá. Hombre que además está vinculado al campo, por cierto, y que tiene un pasado como secretario de Agricultura en los 90, etc. Salió después Felipe Solá a tratar de explicar lo que ya había explicado de otra manera. No quedó muy claro el tema y a esta altura del partido le están lloviendo las cachetadas. A ver si podemos hacer un poquitito de historia sobre esto y lo que podría representar una nueva Junta Nacional de Granos. Está en línea nuestro colega especializado en agro, Matías Longoni. ¿Cómo estás, Matías? Buenas noches. Muy bien, gracias por el llamado. Bueno, en el año 91 desapareció la Junta Nacional de Granos, ¿no? Sí, con la desregulación total de la economía que dispuso Domingo Cavallo luego del plan de convertibilidad. No solo desapareció la Junta Nacional de Granos, también desapareció la Junta Nacional de Carnes y un montón de empresas públicas que intervenían en la economía. Se privatizó un montón de cosas, se desreguló toda la economía, se liberaron importaciones. Bueno, fue la década que todos recordamos, ¿no? Como digamos, de deserción del Estado en la intervención de la cosa pública, de la economía. Porque yo recuerdo una cosa muy contradictoria que tenían las entidades representativas del quehacer agropecuario, estoy hablando de 40 años atrás, ¿no? Estaban algunas entidades que estaban totalmente en desacuerdo con la existencia de la Junta Nacional de Granos y estaban otras entidades que representaban a los pequeños productores, aquella Federación Agraria que ya no es la misma de hoy, que valoraban la existencia de la Junta y el hecho de que existiera precio sostén para los cereales. Sí, esa era la función original de la Junta de Granos, establecer una cierta digamos que no siempre era el mismo tipo de intervención, porque a veces hacía licitaciones, otras veces establecía precio sostén, otras veces compraba y exportaba directamente. O sea, ha ido variando el rol y digamos la herramienta de intervención del Estado, pero finalmente el sentido original de la Junta era que el Estado un poco regulara los precios que iban a cobrar los productores y establecer cierto sostén, como sucede en, digamos, algo que a nosotros nos parece insólito, pero sucede en buena parte del mundo. De hecho, por ejemplo, en estos días Trump se está peleando con China y bajan los precios de la soja por menor demanda de la soja en Estados Unidos y se activan un montón de mecanismos que tiene ese país para garantizar por lo menos un seguro de ingresos para sus productores. Bueno, esta era la idea básica, que el Estado intervenga un poco. Ahora, todo está muy lleno de hipocresía, ¿no? Porque y las posiciones han ido cambiando también a lo largo de la historia. Hoy, digamos, Felipe Solá es quien dice habría que revisar o volver a algún esquema de participación, y él fue secretario de Agricultura de Carlos Menem. Sí. Y fue diputado en el momento que se producía esto y convivió con esto, digamos, en el momento en que se producía, digamos, el desmantelamiento de todo este andamiaje. A la inversa, digamos, por ejemplo, el liquidador de la Junta Nacional de Granos fue quien vendió porque la Junta llegó a tener incluso varios elevadores. Sí, plantas de silos, puertos, plantas de silos y se produjo toda una liquidación como la joya de la abuela en aquel momento, para que por supuesto fue a mano de las grandes cerealeras, Cargill, Bunge, bueno, así florecieron muchos puertos privados en la Argentina que son los que vemos hoy. Y quien produjo eso era Aníbal Josami, hoy un kirchnerista importante, digamos, rector de la Universidad de 3 de Febrero. Quien critica hoy desde el macrismo la intervención de aquel entonces, uno de los que tantos que podría criticar, amigo personal del presidente Mauricio Macri,
es quien coordina su mesa de las carnes todas las semanas. Se reunió esta semana con Macri y con todos los frigoríficos y ganaderos, es David Lacroze, que pasó a la fama por el incidente que tuvo con Cristina en un vuelo a Panamá hace unos meses. Bueno, David Lacroze era presidente de la Junta Nacional de Granos en la época del proceso. O sea, no hay que extrapolar entre izquierdas y derechas en esto, porque cada uno se ha parado frente a la Junta Nacional de Granos y de Carnes de acuerdo a su conveniencia en determinada época histórica. Hay mucho de hipocresía. Lo cierto es que entre la mayor parte de los productores prima un rechazo a la intervención, no tanto a la figura de la Junta, sino a la intervención del Estado en el mercado, en el mecanismo de fijación de precios. Y en esto tiene mucho que ver también un compañero de ruta de Felipe Solá, el secretario de Comercio, ex secretario de Comercio Interior de Néstor y Cristina, Guillermo Moreno, que intervenía de algún modo, de modo violento, de modo autoritario, sin la institucionalidad de la Junta Nacional de Granos, pero que finalmente definía precios, no sostén de precios para que los productores ganaran bien, sino que bajaba adrede los precios y beneficiaba a otros sectores de la cadena. Entonces, la idea del rechazo a la intervención del Estado nace ahí, ¿no? Sobre todo tan fuerte, con la memoria tan fresca de lo que sucedió en los últimos años. Claro, el temor de los productores es, la soja, por ejemplo, tiene un precio internacional fijado en Chicago. El temor es que si se regula ese mercado, si se lo controla desde el Estado, es que el Estado se lleve la parte del león con el precio internacional y al productor le paguen migajas. Esa es una de las posibilidades, ¿verdad? Bueno, es que sucedió con el trigo en los últimos años. A ver, la soja y el trigo y los cereales ya tienen un precio distinto al internacional y los productores sufren descuentos por efecto de las retenciones. Claro. Pero con los permisos de exportación que manejaba Moreno, sucedió en algún momento que el trigo no tenía permiso de exportación, con lo cual se acumulaba trigo en el mercado interno, no podía salir, no había manera de desagotarlo, los argentinos no lo comíamos, y entonces la retención, que en realidad era del 20%, crecía al 50%, o sea, había un efecto de distorsión de precios, porque vos no tenías mercados abiertos, que generaba, digamos, que el descuento fuera mucho mayor que la retención. Llegaba a la mitad del valor internacional el precio del trigo argentino. Este es el recuerdo de los productores que dicen, atrás Satanás, el Estado no intervenga. Digo, por supuesto que la Junta Nacional de Granos sobrevivió 70 años, nació en 1933, de la mano incluso de la sociedad rural argentina. Era una Argentina totalmente distinta. La Junta Nacional de Carnes, por ejemplo, también fue un pedido de los ruralistas de Carvap, hoy en CRAC, que rechazan todo tipo de intervención, porque veían que los frigoríficos ingleses se llevaban todo el negocio y que había que generar cierta participación. Entonces yo digo, no hay que ser dogmático. A veces los productores chillan y a veces reclaman la presencia del Estado. Y lo que está claro, y me parece que a mí, en realidad, si me dejas decir lo que pienso de lo que hizo Felipe, me da la sensación que alguien lo mandó a tirar leña al fuego, a asustar, a agitar estos fantasmas de la intervención, básicamente para negociar con quienes reemplazaron a la Junta Nacional de Granos. Claro. ¿Quiénes son? Con las cerealeras. Claro. Son las que traen las divisas al país, y de hecho... Y que las tiene, y que porque también se cambió el régimen, hoy se dan el lujo de mantener sus dólares en el exterior, ¿no? Sí, bueno, hoy tienen esa posibilidad, no mantienen todos los dólares porque a veces tienen que traer los dólares para comprar la soja de los productores en pesos, pero en ese momento liquidan dólares y inyectan dólares, pero es cierto que el gobierno de Macri les dijo no tienen plazo para traer los dólares. Claro. Antes, durante el kirchnerismo había un plazo, con lo cual tenían que introducir la mayor parte de los dólares que lograban con la exportación de granos en un tiempo de 90 días, después se estiró, después se bajó, pero tenían un plazo. Ahora es como que tienen el libre albedrío, si tienen ganancias, de dejarlas afuera y no tienen que liquidarlas. Eso es un poco una de las señales. Y la otra señal, las cerealeras son importantes por un montón de cosas en este país, básicamente por exportaciones y porque traen divisas. Y el ritmo de liquidación de esas divisas es muy importante para contener el dólar. Y lo que debe estar queriendo el peronismo, me imagino, sintiéndose ganadores, diciéndole, bueno, muchachos, sentémonos a negociar, claro.
Sí, sí. ¿Ustedes qué van a poner en esto? Claro. Bueno, pero es que es lo mismo que hizo Macri cuando entró en su mandato a fines de 2015. Recordá que la salida del cepo se hizo luego de que Prat Gay negociara con las cerealeras un adelanto de liquidaciones de 4.000 millones de dólares. O sea, me imagino que la discusión tiene que ver con eso y que en realidad Felipe, que sabe que los productores no soportan una herramienta como la Junta, digamos, tira esto un poco para forzar a que, digamos, a que el león salga de la guarida, ¿no? Claro, de todas maneras, un punto que no debería merecer discusión es el hecho de que en algunos insumos que son de vital necesidad, el caso del trigo es uno de ellos, debería haber una forma de que el Estado, la nación, se asegurara el abastecimiento del mercado interno a precios razonables. Esto tiene una lógica aplastante, no hay que ser un genio para darse cuenta de que ese tipo de cosas se pueden hacer sin perjudicar a nadie. Sí, lo que te van a contestar los productores ahí es que la incidencia del precio del trigo es menor respecto al precio final del pan, de 12%, 10%, 13%, de acuerdo a la época, y que no es la materia prima la que genera el impacto sobre sino los molinos harineros, sí, sí. El precio de la energía, el precio de los alquileres, las cargas tributarias sobre el producto final, el IVA. Hay toda una discusión en cada una de esas cadenas. Lo que sí es cierto, y ahí me parece bastante hipócrita, yo vengo recién de Entre Ríos, donde están los productores de naranjas y mandarinas en el norte, la zona de Concordia, Chajarí, Federación. Ahí, digamos, porque todo, cuando se discute de precio sostén e intervención del Estado, siempre se discute con la vara sojera, ¿no? Con la vara de la agricultura extensiva. Y la verdad que muchas economías regionales necesitan precios mínimos o que el Estado intervenga de algún modo tratando de asegurar la mínima rentabilidad. El Alto Valle del Río Negro, por ejemplo, ¿no? El Alto Valle es otro caso patético como el de las naranjas y las mandarinas. Allá están ganando en estos momentos 2, 3, 4 pesos por kilo de fruta que entregan, que nosotros compramos a 20, 30, 40 pesos, o sea, 10 veces más caro. Quiere decir que hay un montón de intermediarios que hacen diferencia con esa fruta y que cargan sus propios costos y sus propias ineficiencias, pero además con un costo de producción de 5 o 6 pesos, con lo cual vos estás diciéndole al tipo que produce naranjas y mandarinas hoy en la Argentina, conformate con ganar el 50% de tu costo. Claro. Es lo que está sucediendo en muchas economías regionales, y entonces la verdad que discutimos ampulosamente la economía pampeana y todo con la vara de que el Estado no debe intervenir, pero muchas veces, no sé de qué modo, no sé si con una junta, con precios sostén, con subsidios directos, los argentinos somos muy hipócritas porque no discutimos las cosas e invalidamos las discusiones, el Estado no debe intervenir. Y la verdad que hay un montón de productores que necesitan que el Estado regule algún mecanismo para cobrar mejor, porque la parte del león se la están llevando otros y se están fundiendo muchos. Sin duda, sin duda. Queda claro que en esto nadie resigna nada y nadie la cuenta completa. O sea, cada uno la cuenta según cómo le va en la feria, ¿no? Sin duda, sí. Y van cambiando de acuerdo al color del gobierno. Por eso te digo, algunos fueron funcionarios de la Junta y otros son macristas acérrimos y vos les decís que vuelva a la Junta y se hacen la cruz. Otros como Felipe Solá, que participaron de la liquidación de la Junta, ahora piden el regreso, demolieron el Estado que ahora pretenden reconstruir. Es todo una hipocresía constante de los dos bandos. Con lo cual, lo que me parece que hay que hacer es bajar la pelota, dejar que hablen los que saben, no dejarse, los productores tampoco deberían dejarse llevar por pasiones, porque sucede esto, ¿no? No se avanza ni se retrocede en nada, y hay productores que capaz que sí necesitan una mano del Estado. No sé si de la forma que era antes, seguro que de la forma que era la Junta, no me imagino un Estado con capacidad de acopiar producción y venderla, intervenir directamente, pero sí fijando, como cualquier Estado moderno del mundo, a ver, la Argentina es el único país del mundo que no tiene políticas agropecuarias activas para sostener a sus productores en el campo. Sí, un régimen de compras a futuro, un mercado de futuro, por ejemplo, podría tener la intervención del Estado llegado el momento, ¿no? En algún momento la provincia de Formosa, que uno siempre la ve como algo retardataria o atrasada, el ministro de la producción en ese momento, el diputado Luis Basterra, hoy es diputado y uno de los referentes agropecuarios del peronismo, tomaba posiciones
para el precio del algodón en el mercado de futuros de Chicago, y con eso le asegura un precio base a sus productores de algodón. Hay 1000 mecanismos, no tiene que ser la Junta. Lo que sí está claro que el Estado tendría que intervenir con políticas y a veces con plata. Sí, sí. Y a veces con plata. Sin duda. Porque detrás de esta idea de que todo debe ser sometido a los árbitros del mercado, lo que sucede es que el Estado finalmente no devuelve nada de lo que se lleva el sector agropecuario. Matías Longoni, te agradezco el habernos ayudado con el tema. Un abrazo. Un abrazo, chau.